Bueno, estamos con Alberto Coviella, natural de Priesca. Sí, nací en el barrio de La Pría y les Tarandielles. Bueno, Y vienes a contarnos la historia del ramo de Reyes que vais a sacar ahora en un par de días. ¿Cómo recuperasteis o esa tradición siguió y nunca se perdió? bueno, vamos a ver, yo la conocí siempre y de oír hablar a mi abuela, don Daniel, esa es la costumbre que yo más puedo hablar, tenía la costumbre de llamar en aquel momento que éramos más, pues a lo mejor a 4 casas para que una persona de cada casa fuera la encargada de hacer el ramo, aunque salía de una casa concreta, de la que fuera, de la que ellos no siempre salía de la misma casa. Bien. Y no es que se hiciera un sorteo, puntualizaría Sí. yo, sino más bien era el criterio de don Daniel, el que él iba rotando según él y parecía oportuno. Oportuno, sí, sí. Y entonces, pues bueno, entre los 4 acordaban de qué casa se vestía el ramo, de qué casa salía, y así más o menos se fue haciendo. Pero este año nosotros pues nos ofrecimos ya hace ya unos cuantos meses a llevar el ramo este año, para que quedara cubierto otra y vez volver el a proceso. retomarlo, para Sí. que no quedara atrás, para que después ya fuera más fácil que los que vengan detrás continúen. Ya lo tengan más encauzado, sí, sí. Eso es. Y el ramo, cuando guárdase luego en dónde, en la asociación o en alguna de las casas. Vamos a ver, nos pusimos con Susana Pando, nos pusimos en contacto con ella, que ella es la que lleva el albergue. Y Sí. allí hay una zona en un desván, tiene 2 ramos, de los cuales cogimos uno, que era el que nos interesaba. Qué bueno. Por ejemplo, el pan, los rosques, todo eso o sea, ponéisvos de acuerdo y decís, oye, pues yo aporto 5 rosques o 3 rosques y yo aporto unas botellas de esto. ¿Cómo llegáis a organizaros para lo que lleve todo el tema de la subasta y de lo que se va a subastar? El cura dice en el transcurso de la misa a quién nombra. En este caso fue a Pepe y a mí. Sí. Entonces, después de que nos haya nombrado el cura, que suele ser, o don Daniel por lo menos tenía la costumbre, y así se lo hice saber a don Andrés, de nombrarnos en la época del puente de la Constitución. Vale, sí, sí. Vale, a principios de diciembre. A principios de diciembre, Sí, perdón, sí. perdón. Y entonces, nosotros, el proceso ya queda claro de que vamos a pedir por les cases. Y empezamos, por ejemplo, este año, por La Llera. Vale. Que La Llera es un pueblo cercano a Priesca. Sí. Y Bárcena es un pueblo cercano a Sí, Priesca. sí, sí. Y tenemos la costumbre de ir nosotros a pedir a La Llera, los de La Llera a pedir también a Priesca, Claro. los de Bárcena también hacen lo mismo, y entonces pues y la forma de que casa por casa pues vamos sacando un dinero, cada uno aporta lo que estima oportuno. Y lo que puede, sí, sí, esto y como siempre, cada uno aporta lo que buenamente puede. Puedes dar más o puedes dar menos, pero tú aportes lo que realmente puedes en ese momento. Y si hay alguna gente que no da, Que no puede. yo siempre digo de que voy a salir con la misma sonrisa que entré. Claro, a ver, todo entendible. Eso es. Entonces ese dinero, pues la costumbre es también de ir anotándolo. Entonces, bueno, después de haber pedido en La Llera, en Muñones, Torolles, La Quintana, La Pría, el Otero, La Pría, les Tarandielles, naturalmente pasando por La Cuesta, Sí. Fongavín, La Vega, Los Casares, Sí. pues pedimos por todos esos y Sí. por Bárcena. Pues con todo eso, pues tienes ahí un dinero, X, Ajá. el que salga. Sí. Entonces, después de ahí, distribuyes tú cómo gastarlo. Me preguntabas por los panes. Sí. Bueno, pues los panes los encargamos nosotros, por ejemplo, aquí en la panadería de Villaviciosa, en la Portalina. En la portalina, sí. Entonces, ¿encargamos cuántos? Pues los que consideramos oportunos. Sí, los que te den para vestirlo bien y que no quede... Exactamente. Claro, sí, Eso sí. es. Entonces, nosotros este año encargamos 5 roscos Ay, qué y 14 bolles, Ay, ay, ay. porque son los que estimamos oportunos Sí, sí. para vestirlo bien y que no bien. quede el armazón a la vista. Eso claro, es sí, este sí. año. Sí.